Ahora les voy a presentar nuestro típico plato callejero, que es el tteokbokki, ¿ya? Tok, le expliqué que eran masitas de arroz, ¿ya? Ahora cortados a lo largo, ¿ya? Bokki revuelto, masa de arroz revuelto en salsa dulce picante coreano. La comida coreana se caracteriza por ser un plato picante, pero un plato picante dulce, ¿ya? Lo dulce quita lo picante. Este plato consiste en revolver masas de arroz con masas de pescado deshidratado, con verduras frescas y revuelto en salsa dulce picante coreano. Es uno de los platos favoritos del mundo joven, tanto en Asia como en Occidente, porque ahora ya con este onda de los K-pop, BTS, Blackpink, EXO, donde han visto comer el ramen coreano, tteokbokki coreano, donde vayan, todo el mundo pregunta tteokbokki. Ya les voy a explicar cómo se prepara el tteokbokki en su casa. Para prepararlo, ya los ingredientes base es la pasta de ají, pero yo les voy a enseñar a preparar tteokbokki clásico. El tteokbokki que por donde vayan lo encuentran, porque los otros son variaciones de tteokbokki. Para preparar tteokbokki se necesita el gochujang, la pasta de ají coreano. Ahora, tiene que ser pasta de ají coreano. Ustedes para poder cocinar en la casa tienen que comprar ingredientes coreanos, 100% coreanos. Puede ser japonés algunas cosas, pero chinos, taiwaneses, en realidad el grado de concentración del picor, de los porotos, de la pasta de ají, cuando ustedes cocinen en la casa, si quieren cocinar el verdadero plato coreano, tienen que ocupar condimentos coreanos, 100% coreanos, ya, nada de imitaciones. Porque así ustedes experimentarán el sabor de Corea. Porque el grado de picor y la concentración es diferente. Por ejemplo, si al pasta de ají coreano ocupo una cucharada para hacer una porción, pero si compran un pasta de ají de otro país que tiene menos concentración, no le va a dar el mismo sabor. Así que simplemente, si están cocinando comida coreana, yo recomiendo que ocupen el ingrediente 100% coreano. Ahora, el mejor sabor le da la mejor pasta. Ahora, existen diferentes tipos de pastas coreanos, pero estos son una de las mejores, ¿ya? Esta marca. Para preparar el tteokbokki, para la salsa se necesita solamente 3 cosas. La pasta, que es muy importante, la salsa de soya, ¿ya? Coreana, ¿ya? Y el azúcar, ¿ya? Y los ingredientes que llevan el tteokbokki, que es la base, con el junto del omu. Ahora, si son veganos o vegetarianos, esto lo omite, ¿ya? Lo pueden reemplazar perfectamente por huevo o sin huevo, ¿ya? Omu son masitas de pescado deshidratado, ¿ya? Que vienen ya listos, ¿ya? Para cocinar. Esto lo venden en supermercados coreanos, que le da un toque especial al tteokbokki. Y las verduras frescas, cebollas cortadas, zanahoria y cebollines cortados en grandes. Para prepararlo, ustedes, bueno, aquí yo tengo para por lo menos 3 porciones, ya que es medio kilo, un poco más de medio kilo, ya, de arroz cortado, que también se vende en los restaurantes coreanos y supermercados coreanos. Ya existen tok que vienen envasados, importados, pero eso no lo recomiendo mucho porque tenemos que preferir siempre cosas sin preservantes. Yo ocupo tok natural. Ya, vamos a preparar el tteokbokki. Ya, esto se mezcla todo al mismo tiempo en realidad. El plato más fácil para preparar, porque es un plato en realidad el tteokbokki es un plato callejero. Ya, es un plato típico coreano muy popular de los jóvenes. El modo de preparar es muy fácil. Ya, ponen el tok ahí. Todo el tok que ustedes lo compran, lo cortan, después lo lavan y lo dejan colado en agua. Ya, lo mío ya está hecho así. Ya, ponen el omuk, verduras, ya, y el cebollín. Pongan bastante cebollín, ya, porque un buen tteokbokki tiene bastante cebollín. Hay gente que le echa también huevo cocido, pero eso es opcional. A cada porción de 200 gramos ustedes le echan una cucharadita común y corriente, ¿ya?
no una sopera grande, una cuchara cualquiera común y corriente, una cuchara, pero como lo mío son 2 porciones, yo le voy a echar, y cada porción adicional le agrega media cuchara, ¿ya? No 2 cucharas, 2 porciones, 2 cucharas no, ¿ya? Porque le va a quedar muy espeso la sopa, o sea, la salsa. Lo mío son 2 porciones, voy a echar 1 cuchara y media, ¿ya? Ahí. Este ají es una pasta de ají coreano que en realidad es la base para cocinar toda la comida coreana, tanto el estofado, cerdo picante. La característica de esta pasta es que el ají rojo, que es secado al sol. Bueno, si lo prueban es un poco dulce. Bueno, la proporción es 1-1-1, ¿ya? Uno de azúcar, 1 de soya y 1 de pasta. Pero como es 2 porciones, voy a echar 1,5 de pasta, 1,5 de soya y 1,5 de azúcar. Nuestra soya coreana se caracteriza por ser concentrado, 100% de poroto, ¿ya? Nada de otros ingredientes. Así que yo recomiendo siempre ocupar la soya coreana, ¿ya? Si no lo compra, no le va a resultar el sabor. Simplemente 1,5, ¿ya? Y esto al agua. Al agua. Al agua, yo tengo aquí aproximadamente 600 ml de agua, pero creo que me va a faltar y lo voy a echar un poquito más. Bueno, por cada porción son 3 vasos y medio. Pero aunque le ponga un poquito más, no importa, porque lo pueden dejar más al fuego. Mientras más se dejan al fuego, la salsa queda más espesa, ¿ya? Por si acaso. Y esto a cocer. Cuando empiece a burbujear, la misma burbuja va mezclando solo no necesita revolver, hacer todo el esfuerzo para revolver antes, ¿ya? Esta salsa, esta pasta y el azúcar se deshace en agua cuando empieza a burbujear. La misma corriente del burbujeo se va mezclando. Así que en una cocina industrial esto es la nada misma, pero en una cocina casera van a tener que tener mucha paciencia porque toda esta agua tiene que quedar espesa. Entonces aproximadamente se tomará 20 minutos, ¿ya? En una cocina casera. Y ahí tiene que dejarlo hasta que se burbujee. Y eso es todo. Ya, nuestro tteokbokki ya han transcurrido más de 20 minutos. Miren el caldo cómo quedó. Ya, estoy empezando a revolver recién ahora para que el tteok, que está ya bastante inflado, y el masita de pescado ya también bastante inflado, no se me quede aplastado abajo, ¿ya? No necesité mezclar los ingredientes cuando recién los eché, ¿se acuerdan? Que lo puse todo encima y le puse agua. Estoy recién empezando a revolver. Ya cuando todo el agua quede así espeso, está listo. ¿Ya? Vamos a apagar el fuego. Vamos a montar un plato para servirnos. Pero cuando ustedes, si no comen mucho picante, ya no le pongan, pueden ponerle menos pasta y un poco más de agua y esperar y cocer un rato más para que el agua quede así, ya, y espeso por si acaso, ya. Este es el típico tteokbokki que nosotros comemos, ya, nos servimos con las masitas. Hay gente que echa un huevo cocido cortado, pero yo le voy a echar huevo así, ya, y las semillitas de sésamo, ya, que le da un colorido especial. Ya. Este es el clásico tteokbokki, ya, que yo le he comentado, ya, masitas de arroz revuelto en salsa dulce picante coreano, con las masitas de pescado deshidratado, con las verduras frescas, y puede ser con huevos, un huevo. Que lo disfruten, muchas gracias.